Amado Dios y Padre Celestial, muy buenos días. Qué alegría tan grande me da poder compartirles de estos paisajes tan maravillosos, tan hermosos. Y de verdad, pues no le puedo negar mis raíces provincianas. Yo soy de una tierra a la orilla del río Magdalena, Río Viejo, Bolívar. Y le mando un abrazo y un beso a toda la colonia de paisanos que estamos acá. Aquí está una hermana y una paisana de ustedes. Y en lo que me es posible trato de proyectarme, ¿verdad?, en esos recuerdos de mi infancia, trayéndoles estos pedacitos tan hermosos que nos regala Barranca Bermeja. Para hoy les tengo una preciosa porción de la palabra y está en Salmos 38 del 1 al 22, donde el salmista experimenta soledad y sufrimiento y le dice a Jehová: mi ayuda eres tú. Quiero detenerme un momento ahí, querido hermano. ¿Saben? Dios está esperando que nosotros lo busquemos a Él y en muchas ocasiones le damos la espalda. Vamos y buscamos al político de turno, vamos y buscamos al familiar que está un poco mejor económicamente, sabiendo que lo único que hacemos es exponernos a rechazos y a sentir sentimientos encontrados como frustración y dolor, porque nadie está en condiciones de solucionar el problema de nadie, queridos hermanos. O sea, tengamos eso muy claro. Por muy excelente que esté la situación económica de un familiar, es muy difícil que él vaya a hacerse cargo de sus problemas, porque aún él ganando lo que gane, siempre va a estar, sosteniéndose. Si gana mucho, pues gasta mucho, pero es muy difícil que voluntariamente una persona diga: no, ¿cuánto tú debes? ¿Y cuál es tu proyecto de vida que yo te lo quiero pagar? El único que puede hacer eso es Dios. Dice, Dios no olvida a sus hijos, aún en el sufrimiento, aún estando enfermos, pero el dolor del que nos habla David no era físico, era un dolor del alma. Sus amigos lo habían abandonado y no había quien lo acompañara en su dolor. ¿Qué lo llevó a esta situación? El pecado. ¿Qué puede hacer? Arrepentirse. En medio de la aflicción, reconocer el pecado y llegar a la plena convicción de la miseria a la que nos lleva él mismo. El salmista sabe que todo pecado, si no media el arrepentimiento, conduce a la muerte, pero por el contrario, si se clama a Dios, Él brinda su ayuda. El rey David cayó en una situación donde él dice que sus huesos se estaban secando dentro de él. El pecado de David fue un pecado mayúsculo porque David deseó a la mujer de uno de sus coroneles, de uno de sus hombres de confianza. Y por ser el rey, pues por no tener ningún impedimento, se llegó a ella. Pero luego que sabe que esa mujer queda embarazada, ¿cómo les parece? Que David intenta de algún modo tapar esa falta y manda a llamar al coronel del campo de guerra, pero el coronel es tan fiel que le dice: oh rey David, ¿cómo tú crees que yo voy a estar con mi esposa si yo estoy en campo de batalla? Es algo más o menos como cuando los futbolistas están en concentración y no pueden estar con sus parejas. Entonces, en vista de esta fidelidad y de esa lealtad, David lo manda a colocar con una carta que envía por su propia mano en el frente más recio de la batalla, sabiendo que no había escapatoria para él y él muere. Y luego viene sobre David tantas penas, entre otras, un hijo de David viola a una hija de David, o sea, su propia hermana. Caen en una cantidad de pecados familiares que David se ve obligado a decir: Señor, perdóname. Me arrepiento de lo que yo hice porque me ha pesado demasiado ese pecado que cometí. Y al arrepentirse, Dios es misericordioso. Algo que les quiero decir, queridos hermanos, es que Dios perdona, pero las consecuencias del pecado hay que pagarlas. Dios es misericordioso, pero también es justo. Con esta preciosa panorámica de Barranca Bermeja y sus alrededores, yo les declaro que esta lluvia de bendiciones es para usted. Que el Señor le bendiga.